nuevo ataque terrorista en Francia dejó 3 personas fallecidas. Las autoridades de ese país elevaron el nivel de alerta de seguridad al máximo mientras el conflicto entre el presidente Emmanuel Macron y el mundo musulmán se acrecienta. Este va a ser el tema del comentario internacional de Raúl Sor. Raúl, ya hemos hablado de esto durante esta semana y hemos tenido que volver a hablar ahora de esto porque está escalando aparentemente la situación y hay nuevas víctimas, Raúl. Así es, Fernando. Efectivamente, esto ha escalado de una manera sorpresiva, porque esto lo comentábamos recién ayer, pero hablábamos desde otro ángulo, que era la pugna que se estaba dando entre el presidente Erdogan de Turquía y Francia. Y, digamos, los cuestionamientos y el boicot que están haciendo a los productos franceses en Turquía, pero hoy lo que ha ocurrido es de una gravedad extrema. Un terrorista, ingresó a una iglesia en la ciudad de Niza, en el sur de Francia, y procedió a degollar a una mujer que estaba allí y asesinar a otras 2 personas, lo cual naturalmente motivó la intervención de la policía, que disparó contra el agresor, que según los primeros antecedentes era un inmigrante muy reciente desde Túnez, este país en el norte de África, que había salido como refugiado de Túnez, había llegado a Italia y de Italia se había venido a Francia hace pocas semanas. Y probablemente se enteró de la fatwa, que es este decreto religioso que existe en el mundo musulmán, en que se condenaba la actitud del gobierno francés, específicamente del presidente Emmanuel Macron, y tomó la justicia en sus manos, o lo que él pretendía que era una justicia, y asaltó esta iglesia. Y bueno, esto además ocurre en momentos en que Francia está viviendo momentos muy delicados desde el punto de vista de la pandemia. Es decir, acaban de decretar un nuevo acuartelamiento, un nuevo encierro, que con muchas restricciones. La única diferencia con los anteriores es que mantienen los colegios abiertos, pero en un montón de otras actividades hay restricción total. Están cerrados todos los cines, teatros, los restaurantes. Esto es además un desastre económico muy grande, va a tener costos muy grandes para Francia. Y en esta circunstancia interviene este atentado que, como lo analizábamos ayer, también debe tener aterrorizado no solo a muchos franceses, sino que a muchos inmigrantes y especialmente árabes y musulmanes. Porque, claro, este individuo, un joven, actuó, como se dice en la jerga, como un lobo solitario. Es decir, hasta ahora no se tiene conocimiento que le haya actuado en concierto con otros individuos. Pero por mucho que lo haya hecho individualmente, no puede impedir que la culpa y la sospecha recaigan sobre otros. Y como siempre suele ocurrir en estas situaciones, hay justos que pagan por pecadores. Sí, como decía Richard Dawkins, el inglés que escribió una serie de libros que asociaban muchas de las cosas que habían pasado con la biología y una serie de otras cosas, él señaló en un momento dado, él es militantemente ateo, digamos, además, pero él señaló en un momento dado que si es que uno saca la religión de la ecuación de las causas de la guerra, tú tienes alrededor de una baja en el número de muertos históricos en el mundo, casi lo bajas en un 70%. La religión es una de las principales causas por las cuales históricamente, dice Richard Dawkins, se han producido algunas confrontaciones gigantescas, mucho más que incluso las territoriales, particularmente hace ya bastante tiempo atrás. Y estamos viendo que todavía cumple yo diría, una motivación para mucha gente en distintas partes del mundo, tanto en Occidente como en otros continentes, pero muy fuerte, muy potente todavía. Absolutamente. Bueno, y el asesino gritó Allahu Akbar cuando entró a la iglesia, que significa Alá es grande. Es decir, no hay ninguna duda sobre cuál era su motivación. Ahora, por algo se les llama lobos solitarios, porque son
individuos que actúan por mutis propio, aunque en el caso del profesor Samuel Paty, que fue asesinado a mediados de mes, por haber mostrado justamente algunas imágenes que fueron consideradas ofensivas por algunos musulmanes, bueno, la reacción también fue que se decretó una fatwa y un checheno en esta oportunidad, haciéndose eco de esta condena religiosa, fue y lo asesinó. Y ahora, al parecer, esto es una réplica de lo anterior. Bueno, en esta oportunidad Emmanuel Macron ha sacado tropas a la calle, ha sacado cerca de 7.000 soldados a patrullar iglesias y lugares que son susceptibles de ser atacados. No creo que eso sea tan efectivo desde el punto de vista militar policial, pero es una forma de darle seguridad a la población en un momento en que los nervios están muy tensos, de todas formas, como lo están en todo el mundo por la pandemia. O sea, la gente está en una situación de nervio y con todas las restricciones que tienen que permanecer en los hogares, que no puedes ver a tus seres queridos cuando quieres. Bueno, todo eso, con el correr de los meses, ha ido repercutiendo y hay muchos estudios ya sobre el deterioro del estado mental de ciertos sectores de la población. Sí, bueno, vamos a seguir monitorizando esta situación, la hemos ya tratado varias veces, pero parece que, como tú decías, esto no tiene, por lo menos por ahora, visos de disminución en términos de su tensión. No solamente la tensión que eventualmente se genera en términos religiosos, si tú quieres, sino que la tensión en términos de, por ejemplo, tener un país que es extraordinariamente laico y tremendamente gozador de sus libertades civiles, bueno, puesto en el caso de París, puesto en una situación casi con toque de queda y con militares en las calles. Digamos. Sí, bueno, cuando tú dices gozadores, los franceses son verdaderos hedonistas. Es decir, la comida francesa tiene una reputación mundial. Les gusta salir a restaurantes, les gusta el champán, les gusta disfrutar la vida. Y por lo tanto, las restricciones que ya impone la pandemia, y si a esto le suma una amenaza adicional, claro, la gente está sufriendo. Tú querías hablar también de, bueno, lo que está ya casi encima y que es la elección en Estados Unidos y básicamente los últimos pasos tanto de Joe Biden como de Donald Trump, el presidente, en esta campaña. Sí, bueno, ya estamos en la recta final realmente y lo que a toda costa Donald Trump quiso evitar, no lo pudo evitar. Y era que el COVID no se transformara en un tema central de la campaña. Pero resulta que hoy acaba Estados Unidos de pasar la cota de los 9 millones de contagiados. Es una cantidad enorme, incluso para la gran población de Estados Unidos. Por lo tanto, lo quisiera o no, el COVID y cómo él enfrentó la pandemia ha sido un tema central. Y bueno, hoy día, las últimas 24 horas, se batió el récord con 86.000 nuevos personas contagiadas. 86.000. Y durante la semana pasada, el promedio fue 75.000 diarios. Es decir, el COVID-19 está completamente disparado en Estados Unidos y Trump trata de eludirlo, pero sin duda esto ha sido un tema que está muy presente en la agenda y lo que se ve, vamos a ver si se cumple o no, las últimas encuestas de hoy le dan una victoria bastante contundente a Joe Biden. Él está punteando por alrededor de 10 puntos porcentuales sobre Trump. Y incluso en la mayoría de los estados oscilantes, los estados de batalla, donde se puede dar una cierta igualdad, también estaría con ventaja importante Biden. Pero, como todo el mundo advierte, las encuestas son fotografías de un instante, la gente no siempre dice lo que piensa, es decir, hay que precaverse y ya pasó en la elección pasada que también Trump aparecía perdedor y al final, en los últimos 10 metros,
salió adelante. Sí, y siempre hay que recordar un poco, porque no necesariamente todos saben que la elección norteamericana es indirecta, no es directa. No votan los ciudadanos directamente por un presidente, los ciudadanos votan, por cierto, por un presidente, pero el que gana el Estado, cada Estado, bueno, tiene el 100% de los miembros del colegio electoral de ese Estado. Y por lo tanto el que más acumula, son 270 creo que el número al que hay que llegar para de delegados electorales para ser presidente de Estados Unidos. Entonces es un método donde, mira tú lo que pasó con Hillary Clinton. Ella sacó más de 3 billones de votos más que el presidente Trump. Hubo muchos más ciudadanos estadounidenses que votaron por ella que por Trump. Sin embargo, por la distribución de la población en los distintos estados y como tú te llevas todo el estado, si es que lo gana, el presidente Trump ganó con bastante tranquilidad lo que en un momento dado parecía que era una victoria de Hillary Clinton. Sí, parecía pan comido, pero con la calculadora en mano, los estrategas republicanos hicieron un muy buen trabajo y concentraron todo su esfuerzo en los estados clave y con eso lograron ganar, aunque de un punto de vista de la justicia electoral, cuando hablamos de una persona, un voto, y que todos valemos igual, bueno, que 3 millones queden fuera, es muy serio. Y ahora todo el mundo está súper preocupado y muy atento a qué va a pasar con la gran cantidad de votos por correo, que sin duda algunos no van a llegar a tiempo, y por lo tanto ahí se abre una caja de Pandora donde pueden surgir todo tipo de pugnas, y ya son muchos los que dicen, mira, el 3 de noviembre, sí, el día que vamos a conocer cuánta gente votó, cómo, por quién votó, pero no necesariamente quién ganó. Sí, hay que recordar también que esto de que todo presidente se presenta a la reelección y sale ganador inmediatamente no es así. Han habido recientemente presidentes que se han presentado y han perdido. George Bush padre, sí, claro, por ejemplo, Carter. Jimmy Carter, uno demócrata y otro republicano, bueno, no pasaron su posibilidad de reelección. Oye, Bush padre ganó la guerra contra Irak, la primera guerra, y todo el mundo dijo, lo tiene en el bolsillo. Lo tiene listo, sí. Y claro. Exactamente. Y ahí, Clinton le ganó. Efectivamente, Clinton le ganó. Y en el caso de Jimmy Carter, perdió con Ronald Reagan, que estaba pero muy poderoso, a pesar de que se decía que era actor de cine, que sí, había sido gobernador de California, pero que no tenía las dinámicas. No, ahí está. Y además ganó su reelección también Ronald Reagan. Pero no es automático esto de que un presidente tiene una tremenda ventaja y por lo tanto tiene el 90% de posibilidades de ser reelecto. Sobre todo por una característica que dijo en su momento el propio Jimmy Carter, lo dijo, que cuando uno llega por primera vez, bueno, se presenta, hace las cosas, tiene la experiencia y todo el currículum de lo que ha sido, pero es un riesgo y además una virtud o una posibilidad el que después tú vayas a la reelección, porque ahí te conocen como presidente y te conocen si es que lo hiciste bien o lo hiciste mal, si es que tienes características que agradan o características que no agradan, y de repente, claro, te dieron la oportunidad, pero no gustaste, no, sí, claro. O lo hiciste mal. En el gobierno se pisan muchos callos. Así es. Hagamos una pausa, Raúl, y hablamos de tu libro del día jueves. ¿Cómo no? Vamos a seguir conectados con Raúl Sor, porque tienes un libro que recomienda los días jueves. Cuéntanos. Sí, un libro bastante voluminoso que se llama Contagio, de evolución de las pandemias, de David Quammen. Me estoy riendo porque ayer tuvimos a
a Gabriel León como entrevistado, claro, que acaba de sacar un libro que se llama Pandemia y que básicamente es una historia también de las pandemias y que es muy entretenido. Y estoy viendo de que en todas partes del mundo están saliendo libros que de alguna manera colocan esto en un contexto histórico, digamos. Exactamente, esto es lo que hace en forma muy amena en este libro, Contagio, que hay que decirlo, salió en el año 2012. Ah, Es miércoles. decir, ya tiene sus añitos, y claro, como hacen todos los autores, finalmente le pone un capitulito atrás y dice, y entra con el COVID-19, pero lo que él rescata, con razón, es que él lo anticipa y lo veía venir. Y en particular, él pone gran énfasis en este fenómeno que se llama la zoonosis, que es la contaminación que traen ciertos animales o aves que contagian a los seres humanos. Y si se fijan ahí en la cobertura, lo que vemos no se ve muy claro, pero es un murciélago. Un murciélago, sí. Claro, y se supone, o la hipótesis dominante, también podría ser un pangolín, pero la hipótesis dominante es que fue un murciélago el que trajo esta pandemia en China, aunque los chinos ahora están discutiendo que no está tan claro que fueron ellos, pero eso es irrelevante. Lo cierto es que en este libro, que está muy bien escrito, que es muy ameno, es estadounidense, entonces toman como natural, el autor está muy preocupado de la sensibilidad de los estadounidenses hacia este tema, pero es un recorrido muy acucioso y muy entretenido, con muchas anécdotas relevantes, es decir, de viajes, de exploraciones, que van contando cómo han avanzado estas epidemias y cómo se ha respondido a ellas. Por desgracia, y esto tengo que advertir a los lectores, no entra mucho con el COVID-19, pero hasta el COVID-19 es muy acucioso, es ameno, y para los que están haciéndose una biblioteca sobre este tema, se los recomiendo. Oye, Raúl, ¿qué es un pangolín? ¿Qué, dijiste eso, un murciélago o un pangolín, dijiste? Pangolín, ¿Qué es eso un dije. pangolín? Un pangolín es como una suerte de quirquincho. Ya. Lo más parecido en nuestra cultura es eso. Los pangolines son bastante populares en China y lo comen mucho. Es un animal silvestre y es bastante cotizada su carne, pero es un animal, como animal silvestre, es susceptible de contagiarse con determinadas infecciones o determinados virus que a los animales no necesariamente les hace daño, pero a los humanos nos afecta. Mira, pangolín. Ahora, a saber. Te voy a tener una imagen de un pangolín para el lunes. Fantástico. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao. Y a todos ustedes nos encontramos el lunes y también, por cierto, en Tolerancia Cero el domingo. Chao.